Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, amigos míos, vamos a desgranar una noticia que ha dado la vuelta al mundo, un giro argumental digno de las mejores telenovelas, pero que sorprendentemente tiene nombre y apellido: Can Yaman. Sí, nuestro actor turco favorito, el que nos ha robado el corazón con su carisma y su talento, ha decidido tomar un camino inesperado, un camino que muchos consideraríamos, cuanto menos, arriesgado. Resulta que Can Yaman ha sorprendido a propios y extraños al rechazar una millonaria herencia familiar. Sí, han oído bien, una millonada que para muchos sería el fin de cualquier preocupación económica. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué lo ha llevado a tomar una decisión tan radical? Prepárense, porque hoy vamos a adentrarnos en los entresijos de esta sorprendente historia y a intentar descifrar las motivaciones de este actor que no deja de darnos de qué hablar. Y antes de empezar a desvelar los misterios, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, porque aquí siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Imaginemos por un momento tener una fortuna esperándonos, un colchón económico que nos permitiría vivir sin agobios por el resto de nuestros días, viajar por el mundo, dedicarnos a nuestros hobbies. Suena a sueño, ¿verdad? Pues para Can Yaman este sueño, o más bien, esta realidad financiera, fue algo que estuvo a su alcance de la mano, pero decidió darle la espalda. La noticia, como decíamos, ha sido un auténtico bombazo. Se habla de cifras astronómicas, de propiedades, de negocios. En resumen, de un patrimonio que haría palidecer a muchos magnates. Pero él, con esa mirada que tanto nos cautiva, con esa sonrisa que desarma, ha dicho no, gracias. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? Las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. Desde los medios hasta los fans, todos intentan encontrar una explicación lógica, un motivo poderoso detrás de este gesto tan inusual. Algunos sugieren que Can Yaman, a pesar de su éxito y su fama, es un hombre humilde y con los pies en la tierra, que valora más las experiencias y el trabajo duro que la riqueza heredada. Otros, más suspicaces, apuntan a posibles desacuerdos familiares, a un deseo de independencia total o incluso a una estrategia de marketing para generar aún más interés en su persona. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Las respuestas, como en las buenas ficciones, no son unidimensionales, sino que se entrelazan en un tapiz complejo de posibles motivaciones. Según la información que ha trascendido, la herencia provendría de la familia de su padre, un reconocido abogado en Turquía. Un linaje con cierto poder e influencia, lo que hace que la decisión de Can sea aún más impactante. Se dice que la fortuna incluye propiedades de gran valor, inversiones y, en definitiva, un legado económico considerable. Imaginen la escena: un heredero potencial con un futuro financiero asegurado, que decide cerrar esa puerta y abrirse camino por sí mismo. Esta no es solo una renuncia a dinero, es una declaración de principios, una forma de decir: mi futuro lo construyo yo, ladrillo a ladrillo. Una de las teorías que cobra más fuerza es la de un deseo de construir su propio imperio, de labrarse un nombre a base de su esfuerzo y talento, sin que el apellido o la fortuna familiar pesen sobre sus logros. Can Yaman ha demostrado en los últimos años ser un trabajador incansable. Su carrera ha despegado de manera meteórica, conquistando audiencias en Turquía y expandiendo su fama a nivel internacional. Ha protagonizado exitosas series de televisión, ha participado en proyectos ambiciosos y su presencia en redes sociales es arrolladora. Podríamos decir que está en la cima de su carrera y quizás, para él, recibir una herencia millonaria podría sentirse como un atajo, algo que devaluaría el camino que él mismo está construyendo. Es como si le dieran el trofeo antes de jugar el partido. Esta perspectiva resalta la importancia del proceso para muchos artistas, donde el viaje y el aprendizaje son tan valiosos, si no más, que la meta final. Pensemos en la mentalidad de un artista, de una persona que se dedica a la actuación. El reconocimiento, la pasión por su oficio, la conexión con el público, el desafío de cada nuevo proyecto. Estos son los motores que mueven a muchos de ellos. La riqueza material, si bien puede facilitar muchas cosas, no garantiza la felicidad ni la plenitud artística. Quizás Can Yaman siente que su verdadera riqueza reside en su capacidad creativa, en su disciplina y en el amor que le profesa su público. Rechazar la herencia podría ser una forma de reafirmar esa creencia, de decir: yo valgo por lo que hago, no por lo que me dan. Esta visión del arte como una vocación intrínseca, donde la recompensa principal es la realización
Personal y la conexión humana, es un ideal que muchos comparten pero pocos llevan a la práctica de forma tan radical. Además, no podemos obviar el hecho de que Can Yaman ya goza de un considerable éxito económico gracias a su trabajo. No es un actor que esté pasando apuros. Sus contratos publicitarios, sus roles protagónicos y sus proyectos internacionales le generan ingresos más que suficientes para vivir una vida holgada. Entonces, ¿para qué necesita una herencia millonaria que además podría venir con ciertas expectativas o presiones familiares? Quizás la libertad de tomar sus propias decisiones, de invertir su dinero en los proyectos que verdaderamente le ilusionan, sin rendir cuentas a nadie, es para él un valor incalculable. La autonomía financiera, cuando ya se tiene un nivel de seguridad, se convierte en un bien preciado, permitiendo una mayor libertad creativa y personal. Otra perspectiva interesante es la que apunta a un deseo de evitar conflictos. Las herencias, por desgracia, a menudo son fuente de tensiones y disputas familiares. Al renunciar a ella, Can Yaman podría estar prefiriendo mantener la armonía en su núcleo familiar, evitando así posibles malentendidos o divisiones. Es una forma de decir: mi relación con ustedes vale más que cualquier cantidad de dinero. La preservación de las relaciones familiares, a menudo más valiosa que cualquier activo material, podría ser un factor determinante en su decisión. En un mundo donde las familias a menudo se enfrentan a desafíos, esta elección subraya la importancia de la unidad y el respeto mutuo. Y no olvidemos la imagen pública. En un mundo donde la ostentación y el consumismo a menudo eclipsan los valores humanos, la decisión de Can Yaman puede ser vista como un acto de humildad y de priorización de lo verdaderamente importante. En una época donde se valora la autenticidad y la coherencia, este gesto podría fortalecer aún más su conexión con sus seguidores, quienes quizás se identifiquen con esa idea de que el éxito se construye con esfuerzo y dedicación. La figura pública, al tomar decisiones que desafían las convenciones, puede convertirse en un modelo a seguir, inspirando a otros a reconsiderar sus propias prioridades y valores. Por otro lado, ¿qué implica este rechazo para su futuro inmediato? ¿Significa que ahora tendrá que trabajar el doble? Probablemente no. Como mencionamos, su carrera está en un momento dulce. Pero sí significa que cada euro que gane será fruto de su propio sudor. Y eso, para muchas personas, tiene un valor especial. Es la satisfacción de saber que has logrado algo por ti mismo, sin depender de la fortuna de otros. Esta es la diferencia entre el privilegio y el mérito, entre lo que se recibe y lo que se conquista. Para muchos, la autoprovisión es una fuente profunda de orgullo y autoestima. También es importante considerar el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento. Un actor de su calibre en la cúspide de su carrera, tomando una decisión tan poco convencional, sin duda genera debate y reflexión. Podría inspirar a otros jóvenes talentos a valorar su trabajo y su independencia, a no dar por sentado el éxito que les pueda venir de cuna. Esta capacidad de influir en otros, de marcar un precedente, es una faceta poderosa de la fama. Can Yaman no solo está forjando su propio camino, sino que está iluminando posibles senderos para otros. Ahora bien, ¿hay alguna otra lectura posible? Podríamos pensar en una especie de experimento social, una forma de demostrar que el dinero no lo es todo, que hay otras formas de riqueza, la experiencia, el crecimiento personal, el amor del público. Can Yaman, más allá de ser un actor, es una figura pública que tiene la capacidad de influir en muchas personas. Su decisión, interpretada de esta manera, podría ser un mensaje poderoso. Esta visión lo eleva de ser simplemente una celebridad a convertirse en un agente de cambio cultural, utilizando su plataforma para promover valores alternativos. Estamos ante una figura que, a pesar de su juventud, parece tener muy claros sus valores y sus prioridades. No es solo la cara bonita y el cuerpo escultural que tantas admiradoras tienen en mente. Parece haber una profundidad, una determinación que va más allá de los focos y las cámaras. Rechazar una herencia millonaria no es algo que se haga a la ligera. Requiere convicción, seguridad en uno mismo y una visión clara de lo que se quiere en la vida. Esta autenticidad, esta coherencia entre el discurso y la acción, es lo que a menudo resuena más profundamente con el público. Podríamos decir que Can Yaman está redefiniendo el concepto de éxito. Para él, el éxito no se mide en cuentas bancarias heredadas, sino en la construcción de su propia trayectoria, en la satisfacción de sus logros y en la independencia que ello le otorga. Es un acto de valentía, sin duda, y una demostración de que las prioridades de cada uno pueden ser radicalmente distintas.
Esta es una invitación a cuestionar nuestras propias definiciones de éxito y a considerar que la verdadera riqueza puede encontrarse en formas mucho más intangibles y personales. La pregunta que queda en el aire es si esta decisión será permanente o si, con el tiempo, su perspectiva podría cambiar. Pero por ahora lo que tenemos es una noticia impactante, una historia que nos invita a reflexionar sobre el valor del dinero, el significado del éxito y la importancia de las decisiones personales. Kahneman nos ha demostrado que no todos los caminos hacia la felicidad pasan por acumular fortuna, y que a veces, la mayor riqueza reside en la libertad y en la capacidad de forjar nuestro propio destino. Y eso, amigos míos, es una lección que vale oro. En resumen, Kahneman ha dado un giro inesperado a su vida al rechazar una millonaria herencia familiar. Las razones apuntan a un deseo de independencia, de construir su propio camino y de valorar el esfuerzo y el talento por encima de la fortuna heredada. Una decisión que sin duda ha generado debate y admiración, y que nos deja pensando en las múltiples facetas del éxito y la felicidad. Es una historia que va más allá del chisme, una reflexión sobre los valores que guían nuestras vidas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Qué opinan de la decisión de Kahneman? ¿Creen que ha hecho lo correcto? ¿Se imaginan ustedes tomando una decisión similar? Me encantaría leer sus comentarios y sus reflexiones aquí abajo. Compartan conmigo sus pensamientos más profundos, porque este tipo de conversaciones enriquecen nuestra perspectiva a todos. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y les ha aportado valor, porque su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que podría interesarle o beneficiarse de esta reflexión, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades y para que el debate siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas y análisis que estoy seguro les encantarán. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.